Eh, yo lo hago a manera de reflexión, porque creo que llevamos 3 o 6 cumbres hablando de lo mismo. Pero me parece muy triste para el movimiento sindical que nos falte es poder. Y me parece aún más triste que nuestro vicepresidente hoy no hubiera tenido una intervención como defensor de los trabajadores en Colombia. Creo que si no ejercemos poder en este país, escasamente nadie nos va a escuchar. 7 clases de contratación en Colombia nos dejan fuera de lugar para poder realizar un sindicato. La temporalidad, la prestación de servicios, una burla de las cooperativas de trabajo asociado, porque para que ustedes entiendan esto, una cooperativa se puede formar con 10 personas, más un sindicato aquí en Colombia tiene que ser con 25, que son despedidos, mientras esos 10 pueden formar una empresa muy lucrativa para el patrón. Entonces yo los invito a la reflexión, compañeros. Y la pregunta clara es para el compañero Tarcisio. ¿Qué nos propone él cuando se nos critica a la CGT de que estamos de acuerdo con el contrato sindical? ¿Qué nos proponen ellos? ¿Qué proponen los compañeros de la CTC, de la CUT? Porque yo vengo escuchando. ¿Qué vamos a hacer? Que nos digan ellos. Porque nosotros veíamos algunas salidas con el contrato, que de pronto es una forma de tercerizar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear aquí? Porque es en toda la América Latina lo que está pasando, desde México hasta la Tierra del Fuego. Y lo único que les digo, si no ejercemos poder, no podemos tomar los ejemplos de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Esa es la pregunta para el compañero Tarcisio. Para el compañero de El Salvador, creo que toda esta forma de violencia que hay en toda Centroamérica ha sido por esa falta de oportunidad de trabajo. Y los maras, los salvatruchas y toda esta gente nos está cogiendo mucha ventaja. Y aquí, ¿qué hablar en Colombia? Paramilitares, guerrilla, BACRIM y para terminar, pandillas juveniles en nuestras ciudades. Esto es una ola de fuego que está creciendo por la falta de oportunidad y la falta de berraquera sindical que nosotros tenemos, la falta de ayudar a los compañeros que realmente no tienen contrato de trabajo. Nosotros venimos aquí a pelear por nuestra convención colectiva, pero ¿qué va a pasar con los que realmente están en una temporal, están en una cooperativa, están en una SAS? Y lo que decía el compañero Echavarría una vez que el compañero de la ANDI, la normatividad les da a ellos para que ellos puedan contratar como quieran. Entonces, como trabajadores los invito a que reflexionemos, miremos y realmente generemos poder. A ver, compañero Francisco Maltés, nosotros quisiéramos volver a insistir que aquí lo que tenemos que es buscar propuestas para proponer dentro de la cumbre y no la discusión que siempre hacemos entre nosotros, porque esa ya la hemos dado y la daremos en unos días, la semana entrante, qué sé yo. Tenemos que buscar propuestas acá para la cumbre. Pero bien, Pacho Maltés. Gracias. Hay una característica que vienen teniendo algunos gobiernos de la región y es que no les gusta el movimiento sindical, no les gusta aplicar los convenios de la OIT, particularmente el 87, 98, el 151 y el 154, independientemente de la posición política que tengan. Y en eso coincide el gobierno ecuatoriano, el gobierno venezolano con el gobierno colombiano. No les gustan los convenios de la OIT y niegan los derechos de asociación y de negociación tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que es una característica muy importante en esta coyuntura política. Y quisiera hacer referencia en 3 cosas, particularmente al caso colombiano, porque creo que se amerita que en esta reunión donde hay dirigentes sindicales de varios países de la región, el caso de Colombia sea materia de discusión en el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas y para el caso también de la Conferencia 101 de la OIT. Y es que en Colombia no hay un mejoramiento en las relaciones laborales en el actual gobierno.
no se respeta el convenio 151, no se respeta el 154. El gobierno colombiano engañó a la comunidad internacional en la conferencia 100 de la OIT cuando mostró un decreto que dijo que se había concertado con el movimiento sindical, como en efecto se concertó, pero no se expidió. Hay una burla a la comunidad internacional. Y hoy, demagógicamente, el gobierno colombiano habla de erradicar la tercerización, pero no da ejemplo. En el Ministerio de Trabajo hay más de 400 tercerizados. El ministro Rafael Pardo es el presidente del Consejo Directivo del SENA, donde hay más de 20.000 tercerizados y no hay una acción concreta para evitar y eliminar la tercerización. Eso ligado a lo que ha planteado Julio Roberto y Tarcisio Mora, creo que es evidente que Colombia no es un caso en progreso y creo que esto es un tema que amerita que sea planteado en la conferencia, en el Congreso de la CCA y en la conferencia próxima de la OIT. Bien, compañero Miguel Enrique Morantes. Los gobiernos aniquilan las organizaciones sindicales, violan la justicia social y destruyen la estabilidad laboral. ¿Hasta cuándo, compañeros? Creo que las exposiciones de los compañeros han sido muy claras en esta tarde. Es necesario actuar ya. Este foro debe concluir con hechos que lleven a este Congreso de las Américas a tomar decisiones. Los trabajadores tenemos que tomar acciones ya. El sector público no aguanta más, no solamente en Colombia, sino por lo que he podido escuchar en toda América. Es necesario que, además del pronunciamiento que saldrá de este foro, nos unamos en un frente común y tomemos decisiones contundentes que lleven a construir un verdadero país, una verdadera América, una verdadera sociedad que le brinde garantías a todos sus habitantes. Una propuesta concreta que tengo, y me disculpan si me refiero a Colombia y que creo que Francisco de alguna manera lo planteaba, es que de aquí tiene que salir un pronunciamiento muy serio hacia la OIT en relación a la burla que Colombia le hizo a los gobernantes, a los trabajadores y a los empresarios el año pasado, cuando mostró ese decreto de negociación colectiva en el sector público como un hecho cumplido y que hoy sigue en discusión, por decirlo de alguna manera, pero que ha sido una burla para todo el mundo entero. Es necesario que eso quede plasmado, porque con ese decreto el gobierno colombiano ha aprovechado para engañarnos, para decirnos mentiras y firmar tratados de libre comercio que seguramente va a traer más desgracia a los habitantes. Gracias. Compañero Mesías Tatamuez. Ya va para allá. Mire, yo creo que tanto Tarcisio y Julio Roberto utilizó tres frases que me parecen interesantes. Una, los cadáveres, los cementerios dentro de esa realidad, que esa es una realidad. Eso no podemos negar. Yo por eso le oí con mucha atención cuando hablaba cómo se ha hecho cementerios al sindicalismo. Eso no podemos negar. Y eso sí es por el neoliberalismo. O sea, aquí ya no se trata que soy conservador o soy liberal. Aquí ya se trata realmente qué queremos con la clase trabajadora y a dónde queremos llevar. Ahí está todo, dentro de todo ese proceso. Como se trata de resoluciones, ahorita ya esto tiene que ir para la resolución, para el documento que se va a presentar, y eso es lo que hay que buscar. Primero, lo que no tenemos que caer en lo que quieren los gobiernos y los empresarios, que nos dividamos nosotros. Que de aquí, en este propio encuentro, que es nuestro, tengamos bueno es las discrepancias. Yo estoy de acuerdo de las discrepancias, pero las discrepancias tienen que ser para unirnos. La crítica tiene que ser para unirnos, no para desunirnos.
Y esa es lo que puede llevarnos hacia allá. Por ello, yo creo que es uno de los avances que lo demostraron ahora esta mañana en la unidad los presidentes. La otra, lo que sería bueno, aquí no hay tal que vayan aquellos gobiernos de los que tenemos aquí si nosotros no somos independientes. Ahí está toda la clave. Tenemos que ser independientes de todo gobierno, así sea nuestro. Eso hay que siempre meternos, porque esos son los errores también del movimiento sindical. Lo pongo un ejemplo en el Ecuador. Cuando llegó este gobierno nosotros éramos 3 organizaciones, ahora son 9 organizaciones. Está haciendo el gobierno, lo está tratando de eso, porque esa es una tesis dentro de todo ese nivel. Pero también tenemos que impulsar una política, y aquí está una compañera, no representante del directorio de la OIT, pero sí puede llevarlo a eso. También solo las recomendaciones que hace la OIT ya no sirven para estos gobiernos de la naturaleza que tenemos. Lo que aquí han dicho ustedes se ríen, porque muchas veces las quejas que aquí se nos decía que cómo debemos de hacer, si eso lo hacemos todos los días, tan calificadas, y eso es lo que debemos de hacer. Por ello yo creo que la unidad está por encima de cualquier cosa. El respeto mutuo primero entre nosotros, la unidad entre nosotros y crear un frente para la mesa, para los compañeros, crear un frente único. No hay otra cómo hacer dentro de todo este nivel. Y dejando el celo que tenemos entre nosotros. El celo que siempre nosotros nos gusta ver, identificarnos, si el uno es de izquierda o el otro es de derecha. Aquí todos y todas somos trabajadores y todos y todas estamos aquí complicados. Y lo último, compañero Miguel y compañeros de la mesa, lo he oído a Julio Roberto y a los de la CUT con un mismo criterio. Todo lo que pasa en el Ecuador, pliego de peticiones contra pliegos, huelgas contra otra contramarcha, está todo igualito. Pero eso no es porque quiere solo Colombia. Eso viene del Pentágono y viene de todas partes. Aquí no nos pongamos salvadores de unos y condenadores de otros. Los mismos que nos dan recetas son los culpables para la crisis, como son culpables para las guerras. Por ello yo creo que la unidad y el documento tiene que ser un solo, para que ese documento nos ayude, para que sea tomado en cuenta y también tengamos lo que se dice derecho al pataleo. Gracias, compañeros. Bien, compañera Diana Gómez. Gracias, compañero Mesías. Con respecto a los derechos o a los convenios de los que hablaba Carmen, tengo una inquietud con relación a la capacidad de negociación del sindicalismo de industria o de rama, porque si bien es cierto que se estimula el sindicalismo de empresa y que cada vez proliferan más pequeños sindicatos, cuando se intenta pasar al sindicalismo de industria o de rama no hay un interlocutor, no hay posibilidades de crear acuerdos reales con, por ejemplo, una agrupación de empresas o con el gobierno mismo. Y otro comentario es que en el slash que se presentaba sobre que la mayoría de quejas vienen del sector público, pues si bien el Estado no da ejemplo de ser un buen patrono, tristemente ahí es donde se presentan más quejas, porque en el sector privado ya no hay sindicatos. En el sector privado, dadas todas esas formas de flexibilización laboral, como cada vez es más difícil organizarse, entonces ni siquiera se tiene capacidad para recurrir a esos mecanismos o para saber y conocer qué se está violando. Creo que no le hemos hecho suficiente énfasis a la economía informal, y en todos nuestros países, dada toda esa precarización del trabajo y esa cantidad de población que tiene que rebuscarse, como decimos nosotros, o sea, que buscar su sustento, todos esos trabajadores autónomos pues tampoco tienen posibilidades de organización, y en eso creo que debemos ser creativos y pedir a los estados que garanticen todas las formas que posibiliten la organización de los trabajadores y crear los hechos para que luego se creen las normas. Gracias. Compañero Isaías. Después va Víctor.
en el marco de la discusión que hemos venido dando, yo dejaría a la mesa 3 propuestas concretas que debemos de exigirle a los países que hoy estamos en este escenario. La primera es, como una exigencia de los trabajadores, que le solicitamos a la OEA, como un organismo internacional cuya sede está en Washington o en el mismo Estados Unidos, que le exija a su propio gobierno, donde tiene la sede, que por lo menos, como un acto de democracia y de participación, firme los convenios internacionales de la OIT y haga y solicite el mismo cumplimiento de todos estos convenios a los países que son miembros de este organismo, porque es que el mejor ejemplo entra por casa, y no puede un país como Estados Unidos venir a hablarnos de democracia, de derecho de empleo, de derechos humanos, y es el primero al interior que se está violando. El segundo aspecto es que si de verdad entre las Américas, que no son las Américas, sino es América, porque recordemos que cuando fuimos descubiertos, pero se nos ha olvidado la historia, descubiertos entre comillas, la América es una sola. La América no puede ser como nos lo implantó ahora Estados Unidos en este escenario, que somos las Américas, la América del Norte, la América Central y la América del Sur. No, es la América. Y si estamos en unidad de acción, el mercado y el libre comercio debe ser en toda la América, desde Alaska, Canadá, Estados, todo lo que está la parte norte hasta el sur, hasta el cono sur donde está Chile, y en ese sentido le solicitamos que incluya a Cuba y levante el bloqueo económico que le tiene a Cuba. No puede seguir un país pregonando la democracia y en este momento tiene bloqueados los países para impedir que ellos tengan su libre comercio, que sean libres las relaciones laborales. No podemos dar un pésimo ejemplo, y eso es parte de la exigencia que nosotros en la declaración deberíamos de hacerle, porque si no se levanta el bloqueo no hay una integridad de América Latina ni de América en general. No puede haber veto para ninguno. Y como último es también exigirle a las multinacionales norteamericanas porque consiguen mano de obra menos que el peso colombiano, y esa es la miseria que nos pretenden traer al resto de América. En esas 3 propuestas dejaría para que se incluyan dentro de la declaración que tenemos y que debe salir de este foro de los trabajadores y las trabajadoras de la América. Creo que debemos de quitarle esa S. Es la América y no las Américas, porque Estados Unidos no nos puede seguir dividiendo. Gracias. Ok. Bueno, compañero Víctor Pardo. Y se prepara Guillermo Castro, que ya le hice un micrófono para que no nos demoremos ahí. Entonces hablamos de América y Cuba. Bueno, ¿quiere que lo saque del foro? Apague el otro. Apaga el... No, es que yo hice caso, me puse a reflexionar respecto de la invitación que nos hacía el compañero de la reflexión. Y la verdad que en esa reflexión yo llegaba a una conclusión. Esta reunión está matizada, yo diría que saturada del caso colombiano. Incluso en algunos casos me parecería que hay aspectos que debemos tocar internamente y no en este escenario. Al contrario, a mí me parece que la propuesta es lo que la declaración se apruebe, es decir, la propuesta que el movimiento sindical del continente, a la problemática que corresponde a la implantación de un modelo económico,
es la declaración. Y en ella yo creo que más bien valdría la pena que diéramos espacio pronto a una discusión de lo que es la declaración, que en términos de lo que ha sido redactada y las correcciones posteriores que se han hecho en la tarde, nos parece que recoge buena parte de la discusión de lo que aquí se viene planteando. En consecuencia, yo lo que estaría llamando es a que acortemos este análisis y pasemos a la discusión de la declaración a fin de poder en ella plasmar un pensamiento continental respecto de los problemas que afectan a la clase trabajadora en lo que nos ocupa. Y los problemas internos los manejemos de manera interna. Bueno, bien, veo aquí en la programación que a partir de las 5 de la tarde, o sea, dentro de un cuarto de hora, viene la presentación y debate de la declaración sindical a ser presentada en el diálogo entre ministros mañana. De tal suerte que, por eso yo les pedía que fuéramos breves aquí en este intercambio de opiniones y no dar cada quien una cátedra de las cosas, sino que fuéramos juiciosos en eso. Aquí está anotado y yo quisiera que todos los que han pedido la palabra intervengan, pero muy breve, es decir, expresen su pensamiento, ojalá en dirección a lo que debe contener la declaración, porque ese es el tema que viene enseguida. ¿Ya? Una cuestión muy breve. Aquí tenemos escrito al compañero Cérvulo, a Guillermo Castro, al compañero Rúgero y a Goyes, ¿es? Sí, ok, listo. Entonces, Cérvulo. Cérvulo, se prepara Guillermo Castro, Rúgero y Goyes, en ese orden para que alisten sus micrófonos. Y el compañero... A ver, compañeras y compañeros, el movimiento sindical y ya debe plantear muy claramente la preocupación de tantas cumbres que se vienen realizando de los gobiernos de las Américas, cumbres americanas, cumbre iberoamericana, cumbres subregionales, y en todas las cumbres siempre se plantea el tema de la pobreza y la inequidad. Pero las medidas que aplican internamente los gobiernos es para empobrecer más a los trabajadores y a la población. Se habla de la democracia y sin embargo hay bastantes países en América que atentan contra la democracia, no permiten a los trabajadores organizarse. Los salarios son por decreto. Las organizaciones sindicales son las que intervienen. Centrales sindicales, se atenta contra el derecho de expresión, en fin, eso no es democracia, y sin embargo hablan mucho de democracia. El combate al narcotráfico y al terrorismo viene implementando medidas y mecanismos para afectar los derechos de los trabajadores, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, etcétera, etcétera. Entonces debemos plantear nuestra preocupación en ese sentido. Todo lo que tiene que ver el avance tecnológico, que las políticas para el avance tecnológico no afecten el medio ambiente en nuestros países, que las medidas que apliquen para superar la crisis económica, la crisis financiera, no sean en detrimento de los pueblos, que no sean políticas que vayan a afectar las conquistas de los trabajadores del movimiento sindical. Eso lo tenemos que plantear muy claramente, el movimiento sindical. Y solicitarle también a los gobiernos, exigirle a los gobiernos aquí reunidos de que el derecho de asociación sindical es un derecho fundamental y que se tiene que garantizar en todos los países de nuestra América. Que la integración física que ellos tanto hablan sea efectiva y que no apliquen políticas de desintegración de los procesos subregionales que se vienen dando, que los vienen debilitando precisamente a través del comercio, la liberación comercial. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Compañero Guillermo, Rúgero, Goyes, Baena y Ballesteros. Ahí está, en ese orden, para que
Tenga listo su micrófono. Guillermo. Gracias. Sí, de verdad, con todo respeto, una preocupación porque pienso que estamos desarticulados. No hay presencia en el caso de Colombia del gobierno. Ya con esto ya. Estas temáticas de una sexta cumbre de las Américas, yo particularmente asisto la primera vez y creo que va a ser la última, la mía. Sí, debería de ser enfocada en ese orden, ¿sí? El gobierno, los empresarios y los trabajadores y la academia. Y hablando de libertad sindical, es que tenemos que estructurar al niño desde la educación primaria, desde la media y desde la superior. ¿Con qué fin? Con qué fin de que el estudiante cuando salga a la productividad salga preparado en la temática del sindicalismo, porque en la educación superior, compañeras y compañeros, y creo que es un fenómeno americano, pero en Colombia se da, en Colombia, en la educación superior no puede tocarse el tema sindical, los catedráticos, los instructores, los docentes miran al sindicalismo como un enemigo de la productividad y de la competitividad, más aún que ahora que estamos hablando de los objetivos del milenio y de Visión Colombia del año 2032, en donde Colombia aspira en el 2032 a ser la tercera economía. Vamos a competir con Brasil, con Chile, con la Argentina. ¿Cómo podemos ser competitivos y productivos? ¿Cómo podemos innovar si en la formación, en la educación del sindicalismo, que los hemos escuchado a los grandes líderes aquí presentes de las diferentes centrales y de la OIT, no se ha plasmado, a pesar de que en la Constitución de julio 5 del 91 así lo reza? De verdad que yo haría una invitación para que en estos planteamientos finales se busque unas alternativas de la educación desde la niñez, con el fin de que el estudiante, cuando llegue a la etapa de técnico, de tecnólogo, de profesional, salga con una gran formación del sindicalismo y entienda cuáles son estas políticas de desarrollo para disminuir la inequidad y la pobreza, y no solamente mejorar la productividad de las grandes multinacionales, sino, como lo decía el doctor Beethoven Herrera, generar unos mejores ingresos para todas las economías de la América. Muchas gracias. Bueno, compañero Rúgero. Sigue Goyes. Sí. A mí me parece importante que el documento deba contener el tema que realmente nos preocupa y que aquí los distintos representantes de las centrales obreras han tildado como el tema sensible para el movimiento sindical, que es la tercerización laboral. Creo que si se disminuye la tercerización laboral, el movimiento sindical será próspero. Si se logra contratar de manera indefinida en las empresas, la condición de los trabajadores será otra, porque podrán realizar un proyecto de vida muy diferente a tener un contrato a término fijo o por tercerización. Eso lo digo no solamente para Colombia, he hablado con compañeros de otros países que están aquí y pasa la misma situación de la tercerización creciente que va marchitando al movimiento sindical. Pero para el caso particular de Colombia considero que el documento debe contener también lo relacionado a que físicamente en Colombia el sol se oculta a las 6 de la tarde y de ahí en adelante deben ser horas nocturnas, y para la clase laboral colombiana el sol se oculta a las 10 de la noche. Exigir en esta cumbre que a Colombia se le regrese la hora laboral que corresponde y que sea un compromiso de este país de respetar el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva como puntos fundamentales en el documento que se le presente a esta cumbre. Era eso, compañero. Gracias. Compañero Goyes, se prepara Baena, Ballesteros y la compañera, y ahí terminamos. Con una mujer terminamos y luego estaremos discutiendo el documento. Ahí tiene la oportunidad de volver a intervenir para cambiar de tercio y que vengan acá los compañeros que son los facilitadores para el documento. Son los compañeros Gonzalo Berrón y Francisco Quijano. Siga, compañero. Compañeros, es lo siguiente. Como lo expusiera el compañero Tarcisio Mora y la intervención de algunos compañeros y compañeras que han intervenido, es necesario que en la declaración que hoy aprobemos para ser presentada pues en el día de mañana pues a los embajadores o a los cancilleres, es necesario señalar que un factor
que atenta no solamente contra las libertades laborales, sindicales, contra la negociación colectiva, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, y además que atenta contra la sustentabilidad del desarrollo de América Latina, es lo relacionado con la presencia de las empresas multinacionales en todos esos países pues, de América. Señalar que precisamente por constituirse en un factor contrario a estos aspectos, tenemos que identificar a las empresas multinacionales como un factor que no genera el empleo directo en nuestros países, porque precisamente una de las condiciones, en el caso de Colombia, para estar presentes y para impulsar su inversión directa en el caso de Colombia, es precisamente la tercerización laboral y también el estar exentos de la observancia no solamente de las normas nacionales, sino también internacionales que regulan su presencia pues, en esos países. Igualmente, en el caso de Colombia, se presenta un fenómeno en el sentido que la operacionalidad de esas empresas generan desplazamiento forzado de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y fundamentalmente pues algo que están denunciando los sindicatos vinculados a empresas multinacionales, como es el despojo de territorios que pertenecen a esas comunidades. Eso. Bien, compañero Baena, se prepara Ballesteros y termina la compañera. Baena. Sí, muchas gracias. Es para hacerles una propuesta en relación con el tema de discriminación. En razón a que, si bien es cierto, podríamos analizar en la declaración el tema de la discriminación a la libertad sindical, pero pues eso iría por un lado de un convenio específico. También hay otra forma de discriminación que se está dando en el país y que está generando mucha pobreza, y es la discriminación relacionada con la raza y la etnia. En Colombia se acaba de penalizar toda forma de discriminación racial, étnica, por nacionalidad, por sexo, por orientación sexual. Hemos pedido que todos los países de América penalicen, pero es probable que la justicia a nivel interno, en este caso en Colombia, por ejemplo, o en algún país de América, no juzgue cierto caso de discriminación laboral por raza o por etnia. La propuesta que hacemos es que dentro de la declaración quede contemplada y sea castigada toda forma de discriminación laboral por raza o por etnia, y en ese sentido sea posible que cuando haya impunidad en algún país del continente se pueda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la propuesta concreta para la declaración. Gracias. Gracias, senador, y le agradecemos por su presencia aquí con los trabajadores. Tiene la palabra el compañero Ballesteros y termina la compañera allí, que ya ahorita me recuerda el nombre, para que pasemos al punto final sobre la declaración. Ballesteros. Compañero Morante, yo pienso que la situación no es tanto de pedirle a la cumbre, a la sexta cumbre, que nos solucione los problemas. Yo pienso que los problemas están en la situación interna de los sindicatos. ¿En qué sentido? En que no hemos sido capaces de unirnos para defender nuestros derechos, sino que cada quien pila por su derecho de manera individual, caso concreto en Colombia, 3 centrales. Si nosotros queremos de verdad solucionar los problemas que tenemos como sindicalistas, tenemos que participar en política de una forma directa, y ya vemos que todas las leyes que aquí se han mencionado han sido hechas por los congresistas en contra de los trabajadores. Tenemos que retomar eso y tener nuestra representación, por lo menos en el Congreso, para defender donde se anidan las leyes, de tal manera que los trabajadores podamos entrar en el escenario correcto de entrada a defendernos. Pero yo pregunto, ¿será que los gobiernos que están ahora en Latinoamérica representan, y en el caso concreto de Colombia, representan a los trabajadores? ¿Nos representan a nosotros? No. Ante esa circunstancia, cualquier petición que aquí se haga ya está elaborada
de antemano, ya está definida de antemano, y nosotros los trabajadores somos únicos y exclusivamente para decorar estos salones y llenar la presencia y aparentar ante el mundo que en Colombia se le da participación, y eso es mentira porque nosotros no tenemos voz, pero no tenemos votos para decidir, porque nada se decide en torno a favorecer la clase trabajadora. Preciso, creo que lo fundamental está en la unidad de los trabajadores y generar un movimiento por los trabajadores que haga más o menos el ejemplo de Brasil, donde llevaron a un sindicalista a la presidencia y por lo menos jaló cosas a favor de los trabajadores, de mejorar de 30 millones de personas que salieron de la pobreza a vivir dignamente. Yo creo que en ese sentido vale lo nuestro, en que podamos combinar y aprovechar los foros, sí, ya con representación concreta para definir y decidir en los órganos que son necesarios para cambiar y transformar la situación que hoy estamos viviendo. Gracias. Compañera, última intervención, y inmediatamente después pasa acá el compañero Francisco Berrón, el compañero Francisco Villano y demás compañeros que tienen que hacer la facilitación para efectos de la declaración final. Compañero, mi nombre es Doris Pérez de la CUT. Tenemos una propuesta de resolución porque es necesario de que el gobierno colombiano y los gobiernos latinoamericanos y en América en general, las políticas públicas laborales sean realmente para resolver las situaciones y mejorar la vida de los ciudadanos de América. La propuesta con sentido de resolución: el movimiento sindical unido en la sexta cumbre de las Américas llama al gobierno colombiano a cumplirle a la comunidad internacional expidiendo el decreto concertado que garantice la negociación colectiva del sector público. B. A negociar el pliego de peticiones presentado por las centrales y federaciones de empleados estatales en el año 2010. C. Que expida los actos administrativos necesarios, que evite una masacre laboral donde se despedirán más de 120.000 empleados públicos en estabilidad precaria. D. Que se tomen medidas eficientes para erradicar la tercerización laboral. Esto propongo que se someta a votación de esta Asamblea de Trabajadores, de esta cumbre donde participamos los trabajadores, porque es necesario no solamente que quede aquí al gobierno colombiano, sino que debe ser conocida por la comunidad internacional y los gobiernos. Gracias. Gracias, compañera. La propuesta no la podemos poner en consideración porque yo no tengo aquí poder para aprobar cosas. Este es un panel. Ahora viene la declaración final, entonces ahí se discutirá si ese contenido puede ir en esa declaración o si ya está contenido y demás cosas. Porque este es un evento diferente y los compañeros, entonces, Gonzalo y demás, tienen la palabra desde su lugar. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por la excelente sesión que tuvimos y que acabamos de concluir sobre libertad sindical y diversas situaciones de nuestro continente, y en particular por la gran presencia de los trabajadores y trabajadoras de Colombia, de la cual agradezco, por cierto, mucho en nombre de Víctor Báez y Rafael Freire de la Confederación Sindical de las Américas, ahondar un poco en lo que fue la realidad de Colombia. Mi intención ahora, junto con Francisco, que es un proceso que hemos compartido en su carácter de presidente de COSATE, es explicar cómo hemos arribado a este
borrador de declaración, y cuál entonces ha sido el proceso, que es un proceso que ha sido largo, por cierto, con el cual hemos construido, y algunos criterios que tienen que ver sobre todo con la idea de no expresar solo realidades específicas de cada uno de nuestros países, sino problemas que son transversales o que ocupan a muchos de nuestros sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras. Este proceso de discusión es un proceso que se llevó adelante a nivel continental. Se elaboró un borrador primero cuya esencia es toda la discusión que se viene realizando pre-congreso de la CSA, congreso que, como ustedes saben, se realiza la semana que viene, y sumado a esto el trabajo que junto con COSATE venimos realizando ante la OEA, cuyo tema central en el último año, y en esto es importante destacar que pese a las críticas y objeciones que hemos visto, o limitaciones, mejor dicho, que tiene este proceso de la OEA, hay cuestiones en las cuales nosotros destacamos avances, y uno de ellos es justamente toda la discusión en torno a la libertad sindical, que va a tener un papel central en estos 2 años, y que esto fue asumido, y esto quizás es lo que vale destacar, por los ministros de Trabajos de todos los países del continente reunidos en El Salvador en octubre pasado en la 17 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. Allí entonces nuestro eje de trabajo ha sido la libertad sindical y la negociación colectiva, eso en el marco, ¿no?, de la discusión sobre desarrollo sustentable y desarrollo social en su conjunto, como un elemento central en la estrategia que el movimiento sindical propone para la salida de la crisis, sabiendo que ese tema que hoy hablaba aquí José Miguel Insulza sobre la distribución de la riqueza y el avance social, la justicia social en nuestros países, solamente se logran en este juego de correlación de fuerza en la cual el movimiento sindical está llamado a cumplir un papel central. Entonces, en base a estas discusiones organizamos el borrador de declaración en 2 partes centrales y una parte que tiene que ver con los temas que son discutidos aquí en la 6ª Cumbre de las Américas. La primera parte es un análisis desde la visión de los trabajadores y trabajadoras de las Américas sobre la coyuntura económica regional de nuestro continente, qué es lo que pasa, sobre todo en el marco de la crisis, y cómo esa realidad ha sido y es diferente en distintos países, y esto muy ligado al tipo de política que se ha llevado adelante por parte de cada gobierno, destacando aquí políticas que tienen que ver con un rol distinto del Estado, un rol mucho más activo, sin dejar tanto en manos del mercado, de la desregulación, etcétera, etcétera, el destino del progreso y del desarrollo sustentable de nuestra región. Entonces, esa es una de las ideas centrales que está en la primera parte de este borrador de declaración. La segunda tiene que ver también con cómo ha avanzado la coyuntura política. Aquí hay luces y sombras, sobre todo las sombras vinculadas a esa asimetría que hay entre algunos países avanzando y otros países no avanzando, y a problemas persistentes que hay en nuestra región, vinculados, por ejemplo, a la militarización, a la violencia social, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí agregando reivindicaciones específicas del movimiento sindical vinculadas, por ejemplo, a la cuestión de Cuba. Yo estoy haciendo este recorrido rápido porque el procedimiento que nosotros marcamos aquí desde el inicio de este foro
aparte de todo el debate previo que se hizo para generar un documento base de consenso, fue el de proponer aquí ante ustedes el borrador para recibir durante el transcurso de la mañana las propuestas de todos ustedes. Muchas de ellas llegaron aquí a la mesa de la Secretaría y fueron incorporadas, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un breve repaso de la estructura general, después voy a decir qué cosas se integró concretamente, y ahí, en caso de que estemos de acuerdo, aprobaremos, o en caso de que haya sugerencias de alteraciones o de retiro, las haremos. Es importante decir que no ha habido sugerencias de retirar párrafos, por lo tanto la declaración, que ya era grande, es un poco más grande aún que antes. Por otro lado, como estamos en el marco de un debate con la sexta cumbre de las Américas, esta sexta cumbre tenía algunos temas prioritarios que nos interpelan y sobre los cuales el Movimiento Sindical de las Américas obviamente tiene que responder. Esos temas han sido integración regional, comunicación y nuevas tecnologías, pobreza y desigualdad, y seguridad ciudadana. Son temas que no son ajenos a la realidad y al debate del movimiento sindical en la región. Integración regional, como ustedes saben, es uno de los grandes temas del trabajo internacional del sindicalismo en las Américas, y es una de las reivindicaciones históricas que nosotros tenemos en relación a los gobiernos y a estos procesos. Allí se encuentra UNASUR, la CELAC, la propia CAN, e incluso cómo se da nuestra interlocución con la OEA. Y obviamente la orientación nuestra es que para que el desarrollo sustentable y sostenible, inclusivo, con justicia social, forme parte de nuestras vidas, es fundamental avanzar hacia procesos de integración regional entre pares, con lo cual consideramos que las chances nuestras de avance son muy superiores, y de hecho también se avanza en términos de autonomía y emancipación de nuestros pueblos y nuestros países. Por otro lado está todo el tema de la comunicación, que es un tema que el movimiento sindical ha abrazado en los últimos años, reivindicando sobre todo reformas y modificaciones a los marcos regulatorios que impiden el acceso de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto a la libertad de información y de comunicación, así como también destacamos el papel de las nuevas tecnologías como una forma de democratización del acceso y de la disponibilización de información, en eso que muchas veces en algunos países se verifica como un mercado monopólico de grandes medios de comunicación, sean estos privados o públicos, ¿no? Nuestra opción es por un paisaje de la comunicación en donde todos podamos tener el derecho de informar y ser informados y tener acceso a la información sin manipulación de ningún tipo de agente, y bueno, eso es lo que está descrito en el borrador que circulamos hoy a la mañana. Obviamente el otro punto es pobreza y desigualdad. Lo curioso es que, y esto es un comentario personal, varias cumbres de todo tipo se realizan en torno a estos temas, y realmente hay como una recurrencia tanto en este tema como en el tema de la seguridad, lo que habla en definitiva de una cierta debilidad, precariedad o en definitiva falta de voluntad política para avanzar abiertamente en la resolución de estos problemas. Allí, bueno, obviamente la nuestra es una apuesta por el trabajo decente, por el desarrollo sustentable e integral, porque consideramos que esa es la forma en definitiva de combatir la pobreza y la desigualdad. Obviamente, discúlpenme que yo sea
tan expeditivo, pero es la única forma que tenemos de tratar una declaración tan larga. Finalmente, el tema de la seguridad ciudadana, que para el movimiento sindical es de extrema sensibilidad, ya sea porque en muchos países la violencia se da contra los trabajadores y las trabajadoras, sea porque nosotros consideramos que la fuente en muchos contextos de la inseguridad ciudadana o de los problemas de violencia urbana o violencia en general se deben, entre otras cosas, a la pobreza, y nosotros consideramos que es fundamental avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, y que aquellos que caen en la violencia, que impacta fuertemente a los jóvenes, tiene que ver con la falta de horizontes de una vida decente, de trabajo digno. Entonces, no se trata solamente de reprimir, por el contrario, se trata de generar condiciones para que nuestra sociedad y nuestros jóvenes, sobre todo, como les digo, avancen y consigan un lugar en el mundo. Obviamente los casos de violencia en nuestros países no han cesado, hay algunos casos en donde han aumentado inclusive, como es el caso paradigmático de Honduras, donde la situación de impunidad y de violencia generada por el golpe de Estado, que bueno, sabemos la historia y hemos condenado vehementemente cómo se resolvió la crisis en Honduras, han hecho que se verifiquen una serie de actos de violencia muy fuertes a activistas sociales, periodistas y en general, ¿no? Aquí también está incluido el tema de la militarización, obviamente, y del tráfico y el comercio de armas, que sigue siendo un problema que en definitiva está en el origen, digamos, de la militarización de los conflictos sociales y en agregar una carga de violencia a las relaciones sociales por el hecho de disponer armas. Hay un caso famoso que es el caso de Brasil, en donde se propuso hacer un plebiscito para frenar el comercio de armas, y bueno, hay fuerzas conservadoras que obviamente se oponen, y eso es un tema que nosotros condenamos como movimiento sindical. Esto fue entonces un poco la estructura, el contexto. Planteamos aquí una salida, ¿no?, donde relatamos la esencia de esta idea que acabamos de transmitir, y esto fue entonces lo que discutimos y consensuamos hasta llegar aquí hoy de mañana. Hoy de mañana entonces sometimos a ustedes el borrador y llegaron algunos agregados. Yo voy a detallar ahora cuáles fueron esos agregados para pedirles a ustedes la aprobación o comentarios respecto a ellos. En esencia, los comentarios fueron con lo siguiente. Primer punto, se pidió que se le dé más visibilidad al tema de la flexibilización laboral como estrategia regresiva, conservadora, para la salida de la crisis. Eso entonces fue destacado. Del mismo modo, se pidió que se dé un poco más de visibilidad a la estrategia de trabajo decente, que de alguna forma quedaba un poco diluida en todos los párrafos, y bueno, allí propusimos una redacción para en algunos lugares darle un poco más de destaque al trabajo decente. Por otra parte, se planteó darle visibilidad al problema del desempleo, del trabajo infantil, perdón. Allí se incorporó la cuestión del trabajo infantil, en el sentido que en el marco del modelo neoliberal que generó mucha exclusión, hubo un agravamiento del problema del trabajo infantil, debido a la pobreza y al gran desempleo que produjo la aplicación de este modelo en nuestra región. Eso presionó a los hogares
e hizo que los niños tuvieran que incorporarse como una fuente más de renta para la familia, asumiendo un rol y un papel que no les es natural, obviamente que no le corresponde porque está en otra etapa de la vida. Ante eso, entonces, nosotros demandamos políticas y un esfuerzo para avanzar hacia el desarrollo social y ambientalmente sustentable, a la vez que políticas públicas concretas para trabajar sobre la cuestión del trabajo infantil. Otro agregado se refiere a la gran presencia de empresas transnacionales en nuestra región, ¿no? Allí el llamado que se propuso tiene que ver con limitar el tipo de abusos, sea porque violan las leyes, sean internacionales o nacionales, cuanto por el hecho de que los gobiernos les dan para atraer esas inversiones una serie de beneficios impositivos, subsidios y otra serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos, donde muchas veces las eximen de respetar algunos derechos laborales inclusive, y genera un contexto de mucha inequidad y violación efectiva de derechos laborales, sociales, junto con otra dimensión muy importante que es la cuestión de la sobreganancia y la explotación de nuestros recursos naturales, ¿no? Esto nos plantea a todos un debate, pero si hay algo que tenemos bien en claro es que si alguien va a explotar esos recursos naturales, debemos ser nosotros y no las empresas nacionales. Junto con esto, todo lo que tiene que ver con los atropellos a las comunidades nativas y las comunidades, sean estas afrodescendientes o indígenas o comunidades de pobladores que son impactados por la acción de estas transnacionales. Ha habido todo un movimiento, ustedes saben, de generar consultas, de acuerdo inclusive a una de los convenios de la OIT, y nosotros nos parece que por lo menos eso debe ser implementado, o sea, el derecho a la consulta, más la reparación en el caso en que ha habido violaciones más fuertes. También se propuso incorporar una reivindicación de trabajadores y trabajadoras de la Argentina sobre el tema de las Malvinas argentinas, para apoyar a 30 años de la tragedia de la Guerra de las Malvinas, pedirles a los gobiernos que encaminen una solución vía diálogo entre el gobierno argentino y el gobierno de Gran Bretaña para encontrar una solución pacífica a la reivindicación de la República Argentina sobre el territorio de las Islas Malvinas. Y finalmente se solicitó que se haga una salida al final y nos invite a continuar el movimiento sindical movilizado de la forma en la que venimos haciendo, profundizando a su vez esa movilización, pero también llamando a que esa movilización sea una movilización conjunta con otros actores y sectores de la sociedad de nuestros países y de nuestros pueblos. Un criterio general que también se propuso es que, además de señalar la situación que están erradas y de exigir determinadas cosas a los gobiernos, nos comprometamos también con propuestas. Consideramos esta idea válida, pero también consideramos que hay muchas de estas propuestas que están en el texto, por ahí están diluidas. Eso yo pido disculpas personalmente porque como es un texto muy largo, a veces ha sido difícil manejarlo. Entonces muy probablemente hagamos algunos retoques de redacción que visibilicen más esas propuestas. Pero estamos seguros de que este texto
no es solamente una denuncia, sino que además es una exigencia que tiene propuestas muy concretas y que dejan en claro cuál es la voluntad y el horizonte político que el movimiento sindical de las Américas tiene en relación al continente. Yo creo que ha sido eso. Quería consultarlos a los compañeros de comisión de la CUT, de la CTC y de la CGT, si les parece que nos está faltando algo o me quedó algo en el tintero de señalar de las alteraciones propuestas.